Entrevista Matutina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Quien tiene el gusto de saludarles, Andrés Díaz Hernández. Hoy nos acompaña en el estudio Fernando Andrade, candidato a gobernador del estado Táchira por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Bien, empezar esta entrevista. ¿Cómo es el camino de Fernando Andrade rumbo al 21 de noviembre? ¿Cómo es esta preparación? Bueno, hemos venido articulando políticas serias en nuestro estado, de la oposición, de la alternativa democrática, el Frente Amplio, trabajando con todos los sectores productivos de nuestro estado, con todas las organizaciones que conforman el Frente Amplio allá en nuestro estado, y nos ha permitido en este momento de los 29 municipios tener una plataforma unitaria en 25, tener una lista al Consejo Legislativo de nuestro estado unitaria, al igual que a los consejos municipales, y hemos venido trabajando con mucho esfuerzo, a pesar de las dificultades que vive el pueblo del Táchira diariamente. Nosotros hemos podido convertir esta campaña electoral en una campaña de esperanza, de rescate de nuestro estado, porque el estado Táchira es el estado más golpeado desde Miraflores. Nuestro estado se ha convertido en los últimos años en el experimento social de Caracas, producto que nuestro estado nos limita en el tema del combustible. Abiertamente estamos sentados en una suerte de lotería. Todos los días nos dicen qué número es el que debe surtir combustible, colas intensas para poder llenar el tanque del combustible. Hay municipios en nuestro estado que han pasado más de 36 hasta 40 horas sin energía eléctrica, y el racionamiento permanente en los municipios fuera del área metropolitana de hasta 12 horas en el día. Además de eso, se han instalado en nuestro estado Táchira más de 250 alcabalas en los diferentes municipios. No es posible que nosotros, para trasladarnos de la capital, de San Cristóbal, a los municipios del área de frontera, el municipio Bolívar y el municipio Pedro María Ureña, nosotros tenemos en menos de 60 kilómetros, tenemos que pasar aproximadamente 16 puntos de control. En un área de menos de 2 kilómetros, que antes de llegar a la alcabala del municipio Bolívar, la alcabala de Peracal, nosotros en ese trayecto hay más de 5 alcabalas en menos de 2 kilómetros, y que esto se ha convertido evidentemente en un punto de matraca al ciudadano, al que produce, al que transporta rubros, y eso pone muy difícil la situación en este estado. Pero el pueblo tachirense es un pueblo que nunca ha doblegado, es un pueblo que es altamente opositor, y que producto de eso quizás es que nos han tenido tan cercenados y estamos esperanzados en este cambio que nosotros estamos impulsando. Una pregunta que se hacen muchos ciudadanos, ¿por qué ahora la Mesa de la Unidad Democrática decide participar en estos comicios el 21 de noviembre después de no haber participado en otros comicios? ¿Cree que la Mesa de la Unidad Democrática ya piensa que hay condiciones necesarias para participar? Bueno, las condiciones electorales se están buscando todavía, se están tratando de alcanzar las condiciones para poder participar. La misma comunidad internacional que dijo que no participáramos en las elecciones y que no avalaba los procesos de elecciones presidenciales, que no avaló la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que no avaló la convocatoria de la misma Asamblea Nacional Legítima, que no avaló la convocatoria de elecciones a concejales, y tampoco fuimos a las elecciones de la Asamblea Nacional. Pues esta misma comunidad internacional y esta misma legítima oposición hoy está sentada en México tratando de buscar una salida electoral a esta crisis. Hoy tenemos una herramienta importante. Nosotros no podíamos participar en esos procesos. Primero, teníamos los partidos de la democracia secuestrados a través de sentencias del Tribunal Supremo, que le quitaron a los dirigentes verdaderos y los representantes de nuestros partidos la posibilidad de tener la representación de sus autoridades. Por ejemplo, yo soy social cristiano en el estado Táchira, y nosotros ni siquiera hoy tenemos el acceso a nuestras instalaciones y a nuestras casas del partido, porque hay una autoridad impuesta por el Tribunal Supremo que no nos permite a los políticos desarrollar políticas dentro de nuestro partido. Además de eso, no habían las condiciones, porque no teníamos en ese momento un Consejo Nacional Electoral equilibrado. No teníamos hoy una herramienta que se nos está prestando a los ciudadanos para salir a través de la vía electoral, que es la tarjeta de la unidad, que fue un instrumento que no le pertenece a ningún partido, sino que le pertenece a la sociedad demócrata del pueblo venezolano, y nos están dando ese aval para nosotros poder avanzar en unidad frente a los que hoy tienen oprimido a nuestro pueblo venezolano, los que han hecho daño al pueblo del Táchira, que es el PSV, que es la tarjeta que va
el oficialismo a representarse el 21 de noviembre. Nosotros tenemos una opción hoy real de participar y construir una mayoría, que somos una mayoría real. El pueblo opositor en Venezuela es una mayoría real y que nos permita a nosotros, a los tachirenses, al pueblo de Venezuela, participar en un proceso para apalancar un músculo político para prepararnos para los siguientes pasos electorales, que lo que el pueblo de Venezuela y todos quieren es que este sistema y este modelo político que se dirige desde Miraflores salga del gobierno por la vía electoral en los próximos meses. Pasando ya ahora al tema regional, a su juicio, ¿cuál sería el problema principal que tiene hoy por hoy el Estado Táchira? Bueno, nosotros, quizás por ser el estado más opositor de Venezuela, un estado que ha sido bandera en materia de protestas, en materia de participación electoral, nosotros hemos acompañado todas las rutas políticas que se han planteado de manera democrática para poder avanzar y cambiar este modelo que tanto nos ha oprimido en nuestro estado. Estamos convencidos que esta ruta unitaria, porque tenemos que establecer hoy que la unidad es una sola, la oposición en nuestro estado Táchira es una sola, está construyendo ese músculo para poder cambiar la realidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos extremadamente problemas. Tenemos problemas, repetí hace rato, el tema del combustible, el tema de la energía eléctrica. Nuestro sistema de salud en el estado Táchira está colapsado. Podemos hablar de las cifras incluso de la pandemia. Creo que no llegamos al 25% de inmunización de la población del estado Táchira. Se ha ejercido un control político con la vacuna, incluso le han dejado la posibilidad a los alcaldes del oficialismo para que decidan a quién vacunan, a quién no. Las condiciones en los sitios donde están vacunando no son las condiciones más aptas. Hay algunos sectores de San Cristóbal, por ejemplo en el antituberculoso, que la gente de la tercera edad, personas mayores, tienen que pasar sin ni siquiera un toldo, unas sillas para que la gente se pueda sentar. Pasan horas, largas horas para poder. Ahorita que llegó la segunda dosis de la Sputnik, veíamos colas de una cuadra de personas tratando de acceder a la segunda vacunación y que no hay las condiciones ni siquiera de comodidad para las personas de la tercera edad. Además de eso, el problema de la inseguridad. Nosotros tenemos que decirle hoy a la gente que nos escucha, la policía del Táchira, que es uno de los principales motores aliados a un gobierno regional, fue intervenida y quizás si no hubo ningún interés de reclamarla por parte del gobierno regional, está hoy en manos del gobierno central, una policía que está desmantelada, sin vehículos, sin patrullas, han cerrado muchísimas estaciones policiales en nuestro estado, tenemos carencias con el tema hídrico, tenemos municipios dependientes del Acueducto Regional del Táchira, que es una empresa manejada directamente por el gobierno nacional, que pasan hasta 6 meses sin tener la posibilidad de tener agua en sus casas, y por otro lado se suma a la grave crisis del gas doméstico domiciliario que tenemos aldeas en nuestro estado Táchira, los sectores rurales del estado Táchira, tenemos aldeas que pasan hasta 8 y 9 meses sin tener el acceso al gas. El problema que nosotros estamos viviendo en el Táchira no solamente es el tema de los servicios públicos, los vertederos a cielo abierto de la basura, que antes eran mancomunidades fortalecidas, que se hacían planes para mantener incluso el medio ambiente, están colapsadas, están cerradas, producto que no hay el apoyo económico desde el gobierno central ni del gobierno regional a estas mancomunidades, y se ha venido generando una grave problemática en las cabeceras y en las cuencas de nuestros ríos, porque los municipios que quizás administran de manera irracional el tema de los desechos sólidos, le es más fácil que trasladarlo a una mancomunidad, están botando los desechos sólidos en las cabeceras y contaminando nuestros ríos en el estado Táchira. Candidato, ahora el tema de la frontera. ¿Cómo se encuentra el tema de la frontera en el estado Táchira? Y dentro de su propuesta estaría reactivar la frontera del estado. Sí, bueno, nosotros tenemos que ser muy responsables con los ofrecimientos que hagamos. Tenemos que tener muy claras y definidas las competencias de un gobernador de estado. El tema de la apertura de la frontera es directamente competencia del gobierno nacional. Ellos fueron los que cerraron la frontera, no solamente cerraron nuestra frontera, cerraron los aeropuertos y el terminal terrestre del estado Táchira. Los tachirenses que queremos viajar para Caracas o que queremos regresar de Caracas para el Táchira, hay un sitio en el estado de Barinas que se llama Punta de Piedra, que convirtieron la entrada de Punta de Piedra en un terminal improvisado, porque el terminal de San Cristóbal continúa cerrado, los aeropuertos del Táchira continúan cerrados, y la frontera
pues ya tiene casi 7 años cerrada producto del ensañamiento que tiene el gobierno central contra el Táchira. Nosotros hoy tenemos que decir que evidentemente la reactivación de la frontera con ese ofrecimiento que han hecho durante mucho tiempo las zonas económicas especiales. El Táchira tiene los puertos secos más importantes de Latinoamérica que están en San Antonio y Ureña. Nosotros caminando a menos de 5 minutos tenemos nuestra frontera, pero que quizás se ha convertido hoy en un negocio tan gigante tener la frontera cerrada, porque comercialmente y legalmente la frontera, los puentes están cerrados, pero existen habilitadas más de 40 lo que se denominan trochas ilegales que han habilitado a través de un código de una instancia que no existe en ninguna parte de la Constitución, que es el protectorado, que lo dirige directamente el señor Freddy Bernal. Pasan cualquier cantidad de mercancías y materiales por allí y no pasa ni siquiera por la recuperación para el fisco nacional o para el Estado, que entren a las arcas de nuestro Estado los impuestos legales que se deben percibir a través. Es deprimente ir a la frontera. La frontera expropiaron el central azucarero en Ureña, Casta, está hoy una empresa totalmente en ruinas. En la zona industrial de Ureña, que en Ureña se producían textiles, pantalones, guantes de carnaza para la industria de Venezuela. Teníamos instalado las principales carroceras de Venezuela que producían autobuses en más de 6 carroceras en el municipio Pedro María Ureña, y que esas carroceras hoy también están totalmente quebradas, cerradas, sin posibilidad o esperanza de tener nuevamente apertura, y que nosotros tenemos que decir evidentemente que tenemos que abogar desde el gobierno regional, impulsar de manera directa todos los planes económicos y políticos que se puedan desarrollar para que nuestra frontera, que es la más viva de Latinoamérica, nuevamente esté incluida en el plan político nacional de apertura. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros Fernando Andrade, candidato a gobernador del estado Táchira por la Mesa de la Unidad Democrática. Yo soy Andrés Díaz Hernández, que tengan una excelente jornada. Entrevista matutina.